como dicen. Entonces, Génesis capítulo 12 y versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Vamos a leer ese último versículo juntos. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Aleluya. Y quiero hoy predicarte bajo el tema: hizo bien. Hizo bien. Y eso viene del versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella. Quiero que coloques tus Biblias abajo. Levanta tus manos a Dios y dile: Señor Jesús, háblame. Señor Jesús, hemos venido acá, mi Dios, con la única intención de escuchar tu voz. Hemos venido aquí, Señor, para conocer tu profundidad de tus misterios, de todo lo que tienes para con nosotros, Señor. Hemos venido con una sola intención, y es de encontrarnos contigo, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que abras las ventanas de los cielos. Ilumínanos, Señor. Háblanos, Señor, mucho más profundamente. Haz tu voluntad, Señor, aquí en este lugar. Deseamos que tu presencia descienda, mi Dios, sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Alguien diga: en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor y te puedes colocar cómodo? Hizo bien. Hemos visto tantas historias en tan poquitos capítulos en Génesis, desde la historia de la creación, de la historia de Adán y Eva, la historia de Caín y Abel, la historia de Noé, la historia de todos los descendientes antes de Noé, como lo fue Matusalén, Enoc y diferentes personajes bíblicos. Y hemos ahora llegado a la parte de Génesis, que es la parte de los patriarcas. Los llaman patriarcas porque fueron los que iniciaron toda la generación o toda la historia del pueblo de Israel. El patriarca mayor siendo Abraham, y después Isaac. Después de Isaac, Jacob, y Jacob salieron las 12 tribus de Israel, en la cual de una de esas tribus de Judá viene David, y de David viene todo el linaje hasta el Señor Jesucristo. Y es importante reconocer esto, porque Abraham es uno de los personajes más predominantes de la Biblia por su fe,
por el querer escuchar a Dios y la fe que él tuvo de dejar toda su tierra y su parentela por tal de ir detrás de una palabra de Dios que le dijo que voy a hacer de ti una gran nación. Y fue en este acto de fe absoluta que, abandonándolo todo lo que tenía detrás, todo lo que había construido, todo lo que había realizado, todos los años de labor, porque no era ya una persona joven. Se estima que cuando descendió a Egipto ya tenía más o menos 75 años. Era una persona ya adulta y una persona que ya había vivido su vida y había hecho muchas cosas, y su mujer Sarai se estima que tenían unos 10 años de distancia en cuanto a su edad, siendo de 65 años, pero aún así la llamaban hermosa. O sea que si estás ya de los 65, 75, 80, te digo que todavía tienes hermosura dentro de ti. Amén. Aleluya. Pensaba que más de una vez decir aleluya, aquí estoy. Pero Abraham es uno de los personajes más predominantes, no solamente por su fe, sino que también por sus dudas, porque Abraham es llamado el padre de la fe, una persona llena de fe, pero ya la semana pasada vimos de que cuando la palabra de Dios vino sobre él en Mesopotamia, vino la palabra antes de descender a Harán, y entonces pasaron años de su obediencia, pasaron años en el que él hubiese tomado el paso de fe. Le pasaron los años, pasaron los años hasta que por fin su padre muere, y ahora sí sale de esa tierra donde estaba Harán, pero realmente no obedece en su manera completa, porque Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, pero tu padre ahora murió, así que está saliendo de una tierra nada más. Y es en esa desobediencia que retrasó la bendición, porque era mucho más joven cuando la voz de Dios vino sobre su vida, que iba a ser de él una gran nación. Y la semana pasada lo vimos, que si Abraham de pronto hubiese obedecido más rápido a la voz de Dios, de pronto hubiese empezado a tener ese linaje mucho más rápido. Pero ahora a causa de su desobediencia, ahora salen nuevas excusas por el cual Dios no lo puede usar para desarrollar su plan. Y la semana pasada hablamos sobre el hecho de que nuestra desobediencia o el ser tardos en dar un paso de fe trae consecuencias. De que Dios no solo quiere que escuches su voz, pero también que obedezcas a su voz. No seamos oidores, sino hacedores de su palabra. De que a Dios le encanta cuando alguien no solamente se sienta en una banca y viene a una iglesia, y gracias por hacerlo, pero a Dios también le encanta cuando escuchas su voz y sales allá afuera al mundo real y aplicas lo que escuchas. Porque de nada sirve sentarte en una banca toda tu vida y no ser cambiado. Porque ahí no es culpa de Dios, sino culpa de nosotros, que no nos estamos dejando ser moldeados por Él. Cuando dicen amén, no los estoy regañando, es la palabra de Dios, es lo que dice. No me culpen a mí, soy un mensajero, nada más. Pero la palabra de Dios nos incita y nos impulsa a que cuando una voz de Dios viene sobre tu vida, ¿alguna vez tú te has sentado en una predicación y Dios te habla y te dice: hoy tienes que hacer esto, tienes que hacer esa llamada, tienes que borrar esa aplicación, tienes que cortar con ciertas cosas, tienes que borrar ciertas cosas, hacer ciertas cosas? Y escuchas la voz de Dios y estás aquí levantando tus manos: escuché la voz de Dios, escuché la voz de Dios, aleluya, aleluya. Y le cuentas a todo el mundo: mira, escuché la voz de Dios, escuché la voz de Dios. Y Dios ahí esperando a ver qué pasa cuando llegas a casa.
¿Será que esa palabra llega vacía? ¿Será que esa palabra llega y solamente es el impacto de la palabra de Dios, mas no es el proceder de nuestro caminar hacia adelante después de recibir la voz de Dios? Porque muchas personas se quedan con el impacto de recibir la voz de Dios, y Dios no ve el impacto del hecho de que haya puesto una voz y una palabra sobre tu vida. Sino que a veces a Dios le toca esperar 20 años, 15 años, 10 años, 1 año, 6 meses, hasta que por fin captes de que no es solamente oír la palabra, sino hacer algo con esa palabra. Y lo que pasa con muchos de nosotros es de que Dios nos manda advertencias. Dios nos toca y nos dice: sabes que tienes que cambiar, sabes que tienes que hacer esto, sabes que te voy a bendecir. Lo único que necesito es un paso de fe. Y el otro nivel de fe, cuando hablamos la semana pasada, no es el solamente tener la fe suficiente para saber que le hay y escuchar su voz, pero tener la fe suficiente para hacer algo y tomar un paso de fe con la voz que escuchaste, de la creencia de que sí hay un Dios. Porque muchas personas saben y creen y reconocen que sí hay un Dios, pero sus vidas no cambian. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿O cuántas veces tú has hablado con alguien y se sabe la Biblia completa? Se sabe la Biblia completa, pero aún así está tomando unas cuantas politas, está fumando unos cuantos cigarros, y aún así te dice toda la Biblia. A mí me ha pasado antes, evangelizando a alguien. Yo le dije: mira, te invitamos a nuestra iglesia, y me dijo: ¿en qué creen ustedes? Le dije: bueno, nosotros creemos de que en la Biblia está todo lo que tú necesitas. En la Biblia está el plan de salvación: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y me dijo: eso está en tal y tal y tal y tal y tal cosa. Entonces realmente, si miras a Hechos, me empieza a evangelizar es a mí. Y mientras tanto yo lo miro a él y tiene una botella de aguardiente o de licor en su mano. Y me está diciendo todas estas cosas. Pero su vida no refleja la voz de Dios que ha sido hablado sobre él. Y tiene que haber una similitud entre lo que escuchamos, aprendemos, somos instruidos por Dios, y lo que reflejamos en nuestro diario caminar. Porque si no hay un efecto a esta palabra, el problema no es la palabra, el problema somos nosotros. Porque la palabra tiene que tener un efecto. La palabra cuando viene, porque la palabra me dice que es como una espada de doble filo que penetra y corta todo y hace nuevo, moldea, corta, raja. O sea que la palabra cuando entra en el ser humano, tiene que haber algo que sea eliminado, cortado, reorganizado, para que Dios meta su mano y haga algo nuevo sobre tu vida. A la palabra tiene que tener un efecto suficiente para que tú sientas un poquito de dolor. Ay, esa me dolió. Ay, como que ahí, como que no. Y un momento a otro Dios coge y mete su mano y te sana tus heridas. Ese es el efecto de la palabra de Dios. Pero el problema con Abraham es lo tardo en obedecer la voz de Dios. Y Abraham llega a este punto a donde está en la tierra que Dios le dice que debe de estar. Está justo en el lugar donde Dios quiere que él esté. Estás justo en el lugar de bendición. Pero aún en el lugar de bendición, aún en el lugar a donde Dios quiere que tú estés, aún puedes tener momentos de debilidad. Aún así, aunque
Aunque todo esté yendo bien, aunque tú estés en el lugar que debe de estar, aunque ahora sí obedezca la voz de Dios, eso no te excluye del hecho que vas a pasar por situaciones. Y Abraham estaba justo en el centro de la voluntad de Dios. Y justo en el centro de la voluntad de Dios hubo hambruna. Justo en el centro de donde Dios quería que estuviera, hubo una hambruna que lo obligó a moverse. Y aquí viene varias partes, porque Abraham debía haber esperado por la provisión de Dios. Estaba justo en el lugar que Dios quería que él estuviera, en esta tierra donde Dios le había dado y que ahí le iba a convertir en una gran nación. Pero justo en esta tierra llega la situación y llega todas estas tormentas, porque las tormentas que pasamos nosotros, las situaciones que pasamos nosotros, es para poder probar que nosotros sí estamos cimentados correctamente. ¿O será que cuando llega cualquier situación nos estamos moviendo a buscar a ver a dónde sí hay? Porque lo primero que le pasa a un creyente, y estoy pastoreando hoy, no estoy enseñándote algo, y es de que lo primero que le pasa a los creyentes que se hacen bautizar y empiezan este caminar con Dios, es de que piensan de que por el hecho de hacerse bautizar y empezar este camino con Dios, estás justo en el centro de la voluntad de Dios. Pero después, cuando sales de estas puertas, te encuentras con oposiciones, te encuentras con situaciones, te encuentras como que no todo el mundo está feliz que tú te hayas bautizado, que estés en este caminar, pero te das cuenta que realmente muchas personas te van a odiar por causa de Jesús. Y lo hermoso es de que Jesús sabe esto. Jesús dice: mira, por mi causa te van a odiar. Te van a querer apedrear, te van a querer matar por mi causa. Pero bienaventurado eres, porque Dios permite todas estas tormentas para saber tú en qué estás cimentado. ¿Estás cimentado sobre la roca? ¿Estás cimentado realmente que eres inamovible sin importar la situación que estés pasando? O simplemente cuando llega cualquier presión, porque esta es la primera presión que siente Abraham en estar en este lugar, en esta voluntad de Dios. Es la primera presión que él siente, es el hambre. Y lo curioso de esto es de que esta tierra de esa Canaán, el lugar a donde Dios los está colocando, es lo que controla la hambruna, o lo que controla todo el agua que entra al lugar, es el río que viene desde Egipto. Y el agua que viene desde Egipto es la que viene a alimentar todos los plantados que hay. O sea que había sequía en ese momento. Pero la primera reacción de Abraham es: vamos a buscar una solución fuera de la voluntad de Dios. Y te digo que un principio básico como cristianos es de que tienes que reconocer que no importa lo que pase en tu vida, desde que estés en la voluntad de Dios, Dios te va a cuidar. Desde que estés en el centro de la voluntad de Dios, no importa la tormenta, no importa esas llamadas que llegan, que te van como que sacando todo el alma, como que ahora sientes esa pesadez y empiezas a buscar de pronto soluciones por fuera de la voluntad de Dios. De pronto le has estado pidiendo algo a Dios y nada que Dios te lo da. Entonces empiezas a buscar cosas por fuera de la voluntad de Dios.
Dios con tal de poder satisfacer tus necesidades de ese día a día. Y Dios lo que te quiere decir hoy es que mira, todo lo que necesitas está justo en el centro de Dios. Todo lo que tú necesitas, Dios lo tiene en sobreabundancia. Que no hay por qué buscar por fuera de lo que Dios tiene en sobreabundancia. Que si tú deseas algo de parte de Dios, es solamente tener paciencia. Pero Abraham dijo, no, pero es que está hambruna, pero es que nos estamos muriendo de hambre. Pero era el momento perfecto para Dios demostrarte que Él es tu proveedor. Era el momento perfecto para Abraham ver ese lado de Dios, ese lado proveedor de Dios. Pero hay algo sobre las presiones en el ser humano que van a probar tu fe. Van a probar realmente que estás cimentado, porque cuánto muchas veces has pasado por algo y tú dices, Dios, pero ¿dónde estás? Dios, pero ¿dónde estás? Se supone que tú estarías cuidándome, ¿a dónde estás? Pero estoy pasando por esto y esta situación y mi familia está pasando por esto y mi matrimonio está pasando por esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Y empiezas a buscar de pronto alternativas a Dios y lo único que te das cuenta es de que te va a ir mal en peor. Pero lo que sí puedes confiar es que justo en el momento donde sientes que te vas a morir, justo en el centro donde sientes que ya no hay nada y ninguna otra esperanza, ahí llega Dios como tu proveedor, ahí llega tu Dios como tu mano derecha, ahí llega Jehová Jireh, el que provee, Jehová Nisi, el que pelea por ti, Jehová Shalom, mi príncipe de paz. Ahí llega el gran yo soy, el alfa y la omega, justo en el centro de donde tú pensabas que te ibas a morir. O has pasado por un momento en tu vida donde tú pensabas que este es el fin, donde era tanta la depresión, donde era tanto los ataques, donde pasaste por un trauma que sentías que como el alma como que se te estaba saliendo y pensabas que te ibas a morir, pero todavía estás vivo y chapaleando, todavía estás bien, porque tú eres un ejemplo perfecto de un Dios que cuida de sus hijos. Porque tú pensabas que te ibas a morir y Dios dice, yo todavía veo mucha vida. Tú pensabas que eras el fin y Dios dice, no, realmente sí es el fin de un capítulo, pero es el comienzo de otro capítulo. Tú pensabas que eras el fin porque ya las hojas estaban acabando. Y Dios dice, tranquilo que te tengo otro libro. Tú pensabas que eras el fin, Abraham. Tú pensabas que esa hambruna era el fin. Pero era la oportunidad perfecta de ver la gloria de Dios. Pero por causa de la desconfianza o el no tener un entendimiento profundo de Dios, porque tenemos que reconocer que la Biblia no nos reporta de que Abraham fuera un hombre mejor dicho, consagrado, que conociera a Dios de una manera. La Biblia no lo dice. La Biblia no dice Abraham caminó con Dios e hizo sacrificios, e hizo esto, como o Abraham halló gracia ante los ojos de Dios como lo fue Noé, y que caminó con Dios como lo fue Enoc. Y la Biblia no nos reporta mucho esa relación antes de, pero nos muestra que Abraham era una relación con Dios en progreso. Que cada vez, cada año, cada cosa lo hacía conocer más a Dios. Y eso está bien. De pronto tú te sientes hoy que como que no conoces todas las cosas, pero te quiero presentar a Abraham, que es el padre de la fe, que tuvo dudas. Presentarte a un Abraham que es el padre de la fe, el modelo a seguir. Y en un solo capítulo hemos visto fallas, falencias, desconfianza, desobediencia, tardo en obedecer. Así que no todo lo tienes que tener perfecto para que Dios te mire con buenos ojos.
No todo tiene que estar perfecto en tu vida para que Dios te dé una promesa. No todo tiene que estar perfecto en tu vida para que Dios convierta de ti en una gran nación. No todo tiene que estar perfecto en tu vida para que Dios te use. A veces Dios le encanta usar a alguien que es un simple trabajo en progreso. A Dios a veces le encanta usar a alguien que no todo lo tenga perfecto, pero que es un proceso en moldear. A veces Dios no elige a un hombre perfecto. A veces Dios elige a un hombre con falencias como lo es Abraham. Hombre desconfiado, pero lo puede convertir en un padre de la fe. A veces eso es lo único que Dios necesita. Alguien que no tenga temor a reconocer sus falencias. Decir, mira, mala mía, debí haberlo hecho antes, perdón. Yo no soy perfecto. Yo le digo, muchas veces yo he tenido que decir a Dios, sabes Dios, es mi culpa, solo mi culpa, mi gran culpa, mi recontra gran culpa. Fui yo. No es nada contigo, solamente yo que tengo falencias. Y a Dios le encanta eso. Porque dice, si solamente tengo a alguien que pueda reconocer sus errores, es el primer paso para poder ayudarlo con sus problemas. Pero no hay nada peor que intentar ayudar a alguien que no sabe que tiene problemas. Es difícil. Imagínate ayudar a un cojo que no sabe que está cojo. Ayudar a un ciego que no sabe que está ciego. Difícil, porque te vas a tardar toda la vida convenciéndolo y no realmente ayudándolo a transformarse, a su sanidad. Una de las primeras cosas que Jesús hacía antes de un milagro era, ¿qué quieres que yo haga? Pero ¿por qué lo hacía si sabía que era ciego? Porque quería saber si él sabía que tenía un problema. Porque a Dios le encanta cuando tú vienes con Él, con tu problema y tu situación en la mano, que tú tengas en tu conocimiento qué necesitas de parte de Dios. Pero no hay nada más difícil que ayudar a alguien que ni siquiera sabe en qué puede ser ayudado. Es difícil. Imagínate que Dios venga a donde el ciego le dice, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé. A veces como que me da taquicardias. Seguro que no es nada con tus ojos. No, es que me da un dolor de cabeza. No, es difícil. Inmediatamente Jesús dice, ¿sabe qué? Chao, yo no tengo tiempo para esto. ¿Verdad? Y muchas veces llegas a un altar y levantas tus manos y dices, ¿y para qué estoy orando? ¿Para qué es que estoy acá orando? No, a Dios le encanta cuando eres específico. Cuando tú sabes qué es lo que necesitas. Por eso Dios siempre dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Y a Dios le encanta cuando reconoces tus falencias, cuando reconoces que no eres perfecto, porque el único perfecto es Dios. Es lo más hermoso de Dios, es su perfección, su benevolencia, lo bueno que Él es. Porque cuando yo me comparo con la benevolencia de Dios, con la perfección de Dios, me doy cuenta que me hace falta mucho. Pero lo peor que puede hacer un ser humano es compararse a las personas a su alrededor. Dicen unos psicólogos que uno necesita 3 grupos de personas a su alrededor. Eso es lo que dicen los psicólogos. Yo no realmente digo que eso debe de ser, pero dice así, que el 33% deben de ser personas que estén en un nivel menor que tú. Son para personas que son millonarios, dicen, que para ellos seguir progresando necesitan. El 33% de personas deben de ser con menos dinero que ellos, para siempre reconocer de a dónde ellos han venido, para nunca olvidarse de dónde ellos han venido.
El otro 33% del grupo de personas o un tercio deben ser en el mismo nivel de ellos, para que siempre no se crean más que nadie, sino vean que realmente estamos iguales. Y el otro grupo es un tercio que tengan mucho más dinero que ellos, para poder saber de que todavía hay mucho por recorrer. Y tú tienes a un Dios que es tan grande y tan perfecto, que te motiva diariamente a mejorar. Pero lo peor que puedes hacer es no mirar a su palabra y no mirarlo a Él, y creer que tú ya estás completo, que tú ya eres una persona sin ninguna falencia. Pero cuando nos comparamos a su benevolencia y a su perfección, nos damos cuenta que no le llegamos ni a los talones. Le damos cuenta que no le llegamos siquiera a los mismos callos. Nos damos cuenta que nos hace falta mucho. Y esta es la parte que me encanta de Abraham, es el de Abraham ahora. Después vamos a ver esa transición al nombre de Abraham, pero Abraham me encanta su manera imperfecta y lo vemos cuando él llega a Egipto. Y estamos construyendo algo, pero quiero mostrarte porque cuando él no se le pasa por la mente orarle a Dios, creer en Dios y esperar esa provisión de Dios. Dice, bueno, vamos a descender a donde está Faraón, a donde están los egipcios, porque allá tienen toda esta provisión. Y esta es la primera vez que los patriarcas o que alguien del patriarcado desciende a Egipto. Porque después vamos a ver en el libro de Génesis cómo después Jacob y cómo pues José llega a Egipto por medio de la traición de sus hermanos, y después Jacob llega a Egipto para poder reunirse otra vez con su hijo y muere en este lugar, y ahora habitan toda la tribu de Israel en Egipto. Y después están ahí por 430 años y toca levantar a un Salvador para sacarlos de Egipto. Pero es la primera vez que alguno del patriarcado toca suelo egipcio. Y este egipcio, este Egipto es una modalidad o un reflejo de lo que es el mundo, porque siempre hay una comparación entre el mundo y lo que es Egipto. Y Egipto se vuelve en este lugar a donde a Abraham le toca mentir para que no lo maten, a donde le toca recurrir en todos estos otros pecados, como es la misma mentira, con tal de que sea bendecido y con tal de que le vaya bien. Y le toca pasar por todas las situaciones. Entonces no solamente él está creyendo en Dios de que Dios le va a mandar provisión, pero también está llegando a una tierra desconocida, y en esta tierra desconocida le toca mentir de que Sarai no es su esposa, sino que es su hermana. Y le digo que cada vez que tú intentas buscar una ruta alternativa a la de Dios, no va a ser un solo pecado, sino que empiezas a abrirte a otros pecados. No solamente estás en desobediencia porque Dios nunca le dijo que se saliera de ese lugar y se fue sin la aprobación de Dios. No solamente se descendió a Egipto bajo desobediencia, no solamente ahora está mintiendo también. Entonces una cosa lleva a la otra. ¿Cuántas veces para uno poder opacar una mentira tiene que mentir otra vez? Soy el único, bueno, perfecto. Pero alguna vez tú, para poder opacar una mentira tienes que mentir otra vez, y para poder opacar esa mentira tienes que mentir otra vez, y como que empieza un círculo vicioso de pecado.
Y lo que pasa con el ser humano es de que cuando entras en contacto con el mundo va a jalar de ti más y más pecado. Pero hay algo cuando el ser humano se acerca a Dios, que lo que hace es también jalar, pero lo que jala es el pecado para tirarlos al fondo de la mar. Ahora el pecado no lo saca para acusarte, el pecado lo saca para limpiarte. Hay algo que pasa con el ser humano, de que cuando se conecta con Dios, revela el pecado en el ser humano, pero se lo revela para salvación. Se lo revela para perdón de pecado, se lo revela para su mejoramiento. Pero hay algo que pasa con el ser humano cuando se conecta con el mundo, de que empiezas un círculo vicioso de pecado. Empiezas un círculo vicioso en el cual el pecado empieza a salir. Y eran pecados que ni siquiera pensabas tener, y pecados que nunca te hubieras imaginado realizar, pero el hecho de que ahora estás en una ubicación en donde no está Dios, saca lo peor de ti. Porque te quiero dar una revelación, es que todavía estás en tu carne, y tu carne sigue siendo débil. Y lo que hace que tu carne no tenga la predominancia sobre tu vida es el Espíritu de Dios. A la verdad, la carne es débil. O sea que vas a seguir teniendo inclinaciones a lo malo. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque mientras que estés en esta carne, vas a pasar por la situación de que vas a estar inclinado a hacer lo malo, pero lo que no te ayuda a caer en esas tentaciones, porque la Biblia nos dice: Jesús fue tentado en todo, porque vivía en esta carne. Pero lo que no habilitó que cayera en la tentación es el Espíritu Santo de Dios dentro de él. Así que si estás tentado, no es que pongas esta carne y cortes tu mano, no, es decirle: Dios, dame de tu Espíritu Santo, lléname de tu gloria, lléname de tu poder, para que ponga esta carne bajo sujeción. Crucifico mi carne, pongo esa carne atrás y permito que tu Espíritu Santo haga la obra en mí. Eso. Pero es que esto es un diario caminar, porque Abraham no solamente es tener una promesa de parte de Dios, pero es cuidar tu promesa. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho tantas cosas, pero esa misma promesa, si la dejas afuera, vienen los pájaros y se la comen? Y chao. Hasta ahí llegó. O sea que Dios sí te está extendiendo, pero no la puedes dejar ahí afuera. Tienes que agarrar tu promesa y guardarla como tu más preciado tesoro. Guárdala, cuídala. Porque si no, si empiezas a buscar formas alternativas para que tu promesa se mantenga con vida, porque fue lo que hizo Abraham, porque como ya había hambruna, sentía que se estaban muriendo, y para mantener esa promesa viva, buscó afuera para mantener una promesa de parte de Dios viva, en vez de buscar al mismo Dios que dio esa misma promesa para sostener con vida su promesa. Y Dios está queriendo no solamente hablarte, no solamente darte bendición, no solamente decirte de su amor y de su compasión, pero también sostenerte debajo de sus alas, porque debajo de sus alas estarás seguro. No solamente Dios es un Dios de promesa, pero es un Dios que sostiene tus promesas. No tienes que buscar por fuera lo que ya en Dios está. En Dios está la plenitud de la deidad. En Dios está la plenitud de todo lo que tú necesitas. En Dios se encuentra no solamente tu promesa, sino el que sostiene viva tu promesa. En Él lo tienes todo. En ese Dios lo tienes todo.
Estoy tan agradecido que tenemos a un Dios. Y eso siempre me toca porque estoy tan agradecido en un Dios que es un Dios de compasión. No importa qué tan lejos tú te encuentres de Dios hoy, o tan lejos tú te has encontrado de Dios antes. Hay algo que me encanta de Dios, y es de que es un Dios de compasión. Y lo podemos ver en la historia de Abraham en este momento, porque Dios pudo haber quitado la promesa de las manos de Abraham por su desobediencia de descender a Egipto. Porque él no fue bajo la aprobación de Dios. La Biblia nunca reporta. Y Dios le dijo a Abraham: desciende a Egipto. Él simplemente vio una forma, una solución humana a algo que era una solución divina. Y lo que me encanta de Dios es el hecho que es un Dios de compasión. Un Dios que a pesar de tus errores, a pesar de tus malas decisiones, aún así dice: pero es que ya te lo prometí. Y yo no me puedo arrepentir. Dios nunca se puede arrepentir según la Biblia. Así que a pesar de tus errores, Dios dice: si es que sigues fallando, sigues pecando, sigues tomando las decisiones equivocadas, pero yo no puedo retirar mi promesa de tu vida, porque tú vales tanto, porque todavía no te veo en lo que eres hoy, Abraham. Te veo en lo que te vas a convertir. No te puedo mirar y juzgar por lo que eres hoy. Una persona desobediente, una persona tarda en obedecer, una persona que miente. No puedo culparte lo que eres hoy, sino que te voy a permitir que viva lo suficiente para que te conviertas en el padre de la fe. Porque si te juzgo ahora, nunca te conviertes en un padre de una fe. Si culpo tu incredulidad en este momento, si remuevo la promesa, nunca vamos a ver las 12 tribus de Israel. Nunca vamos a ver todo lo que puede salir de ti. Así que estoy agradecido con un Dios que no inmediatamente que yo fallo, ahí manda Dios un rayo y te parte en dos, sino que Dios dice: te extiendo mi mano de compasión, te extiendo mi mano de misericordia, te extiendo mi mano, porque no me puedo arrepentir de darte la promesa que te di, sino que voy a mantenerte vivo lo suficiente para que mi promesa viva. Tengo que mantenerte vivo lo suficiente, aun si quiero deshacerme de ti. Porque algo que pasa es que si miras a Abraham y Dios le dijo: voy a convertirte en una gran nación, y ya en un solo capítulo comete 3 errores. Pero ¿cuántos de nosotros hemos cometido un error? Y sigues vivo. Yo por lo menos he cometido 50,000 errores, pero sigo vivo. Y Dios todavía dice: te tengo para que seas pastor. Yo digo: ¿seguro? Tengo una hermosa esposa, unos hermosos hijos. ¿Seguro a mí? Con mis miles de errores. Aún así te quiero bendecir a mí, si yo merezco la muerte. Y tú te miras al espejo y tú dices: ¿cómo Dios me va a bendecir a mí sabiendo lo que ya ha pasado en mi vida? Y Dios dice: porque yo no te califico por lo que eres hoy. Yo te califico por lo que te vas a volver con la promesa que te estoy dando.
Lo que quiero es que sepas que Dios te ve con un potencial que tú ni siquiera te ves a ti mismo. Si tú fueses Dios, hace rato te hubieras mandado un rayo encima por todo lo que has hecho. No soy el único. Si yo fuese Dios, hace rato acabemos con este hombre, porque en serio. Pero tienes a un Dios lleno de misericordia. Y en tan poquitos capítulos de Génesis hemos visto a un Dios de misericordia. Un Dios creador de todas las cosas. Y a un Dios que baja a colocar su mano de misericordia sobre un Abraham que merecía juicio. Lo más hermoso de Dios es de que aún en la desobediencia de Abraham, aún en todo lo que había sucedido con él, la Biblia me dice en el versículo número 16: e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea que no solamente Dios permite que él vaya a Egipto, porque en el camino hacia Egipto lo hubiera mandado un rayo y lo hubiera matado, y ya terminemos con este hombre por la intención de su corazón, sino que permite que descienda a Egipto. Y no solamente permite que descienda a Egipto, sino que ahora lo va a sacar de Egipto y lo va a sacar con bendición. No solamente permite que viva, sino que permite que sea bendecido aún a pesar de sus errores. Y tú tienes a un Dios que no te juzga, sino que dice, bueno, ya tú estás aprendiendo tu lección, pero vamos a tomar ventaja de la situación. Ven, yo te voy a bendecir. Ven, yo te voy a demostrar que a pesar de tus errores, yo soy lo suficientemente misericordioso para mantenerte con vida, para que la gloria de Dios siga contigo y la promesa siga contigo. Pero además de eso te voy a bendecir. Hizo bien Abraham. Para Abraham el descender a Egipto pudo haber sido su perdición, pero Dios tiene una manera de girar todo para nuestro bien. Y convertir una situación de desobediencia, convertir una situación de impureza, convertir una situación de descualificarlo de la promesa, a convertirlo a le hizo bien. ¿Cómo Dios hace una reversa completa en lo que el enemigo quería hacer de destruirlo? Porque la Biblia nos dice que Faraón confrontó a Abraham por el hecho de que le mintió diciendo que Sarai era su hermana. Y ya le estaba diciendo, ¿por qué lo hiciste? Y de un momento a otro Dios manda plagas sobre ellos. Y lo curioso de esto es de que de la manera en la cual Dios libera al pueblo de Israel de Egipto es mandando plagas. Y en el en el Génesis capítulo 12, la manera para sacar a Abraham es mandando plagas. Para demostrarle al mundo de que por mis hijos yo voy a guerra. De que por mis hijos yo mando lo que tenga que mandar por salvar a mis escogidos. Y te digo que Dios hace lo que sea por cuidarte.
Tú no sabes de cuántos accidentes Dios te ha librado que tú ni siquiera te has dado cuenta. Tú no sabes de cuántas cosas Dios te ha librado, pero aún así todavía estás aquí. Tú no sabes de cuántas cosas, de cuántas personas intentaron destruirte que tú ni siquiera te diste cuenta porque ni siquiera llegaron a ti. Cayeron 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque Dios va a guerra por ti y te escuda a pesar de tu desobediencia. Dios se tomó el tiempo de mandar plagas a este Egipto y mostrarle a Faraón la grandeza de él con tal de sacar a un Abraham desobediente. No al padre de la fe, a un desobediente, a un tardo en obedecer, a un mentiroso. A ese hombre imperfecto, Dios dijo, así me toque mandar plagas, así me toque mandar lo que sea desde el cielo, con tal de sacarlo de ahí, yo hago lo que sea, porque lo que yo he depositado en este hombre va a ser lo que va a hacer. Hay un impacto tan grande en este mundo que de él va a salir un salvador. Así que Dios lo que hace es de que por ti lo que va a hacer es algo imposible. Dios es capaz de hacer lo imposible con tal de librarte a ti, porque Dios ha depositado en ti tantas promesas, tanto talento, tanta habilidad. Dios te ha visto con tan buenos ojos que hace lo que sea por ti. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hizo bien Abraham, le favoreció. Le favoreció. ¿Cuántas veces hemos visto el favor de Dios en nuestras vidas en vez de juicio? ¿Cuántas veces hemos visto bendición de Dios en vez de juicio? ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas? Y te digo hoy de que yo no sé cómo tú has llegado aquí en esta noche. No sé con qué situación tú hayas llegado aquí en esta noche. Y te quiero decir eso en el nombre de Jesús. Tú tienes a un Dios que pelea por ti. Tú tienes a un Dios que va a guerra por ti. Te digo que tú no tienes que tener temor porque tienes a un Dios que pelea por ti. A pesar de tu desobediencia, a pesar de tus pecados, a pesar de tus imperfecciones, Abraham, yo mando plagas y hago lo que sea por sacarte del hueco en el cual tú te metiste. Porque yo por ti voy a guerra. Yo por ti peleo por ti. Yo hago lo que sea con tal de ver las promesas que he depositado en ti cumplirse. Porque ya te lo prometí. Y Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida con tal de que lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador. Y de pronto tú te has sentido solo, te has sentido abandonado, te has sentido como que las promesas no están pasando y como que quieres buscar formas alternativas para obtener lo que Dios te está prometiendo. Y Dios dice lo que tienes que es mantenerte en curso. Tienes que mantenerte por la misma vía, por el mismo camino, porque Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Él sigue siendo todo lo que tú necesitas. Deja de buscar formas alternativas para ver tu promesa cumplirse, sabiendo que está justo en el centro de su presencia. Lo que Dios tiene para ti se encuentra solamente en Él.
No en nada más, no en las otras cosas del mundo. No en las otras cosas del mundo. Una de las cosas que Sansón cometió el error fue de buscar por fuera lo que podía conseguir adentro. Fue a buscar una Dalila en vez de buscar entre el mismo pueblo. Una de las cosas que Salomón hizo es irse y buscar y conectarse con personas de afuera que desviaron su corazón a adorar a otros dioses. Te digo que lo que Dios tiene para ti lo vas a encontrar es en Él. No tienes que buscar por fuera, sabiendo que estás en este momento, estás justo en el centro de su voluntad. Y si estás justo en el centro de su voluntad, ¿por qué tienes miedo? Y si has llegado aquí en esta noche, cada persona que me está escuchando, si has llegado aquí en esta noche, estás justo en el lugar que Él quiere que tú estés. Y si estás justo en el lugar que Él quiere que tú estés, ese mismo Dios te va a sustentar. Así que no tengas miedo. No tengas miedo ante la duda. No tengas miedo ante lo que pueda pasar y lo que pueda venir. Porque aunque sí hay consecuencias para el pecado, sí hay consecuencias para la desobediencia, pero aún así, la palabra de Dios nos dice que le hizo bien. La palabra de Dios me dice que cuando salió, mira esto, la palabra de Dios me dice que ellos descendieron a la tierra, él y su mujer. Pero la Biblia me dice que cuando salieron de Egipto, la Biblia me dice, y salió él y su mujer con todo lo que tenía. De esta vas a salir con una multiplicación. La situación que estás pasando, de pronto en el hueco que te has metido, de pronto en la situación involuntaria o voluntaria en la que te has metido, tú crees que este es el fin por todo lo que ha ocurrido. Y Dios dice, aún ahí yo voy a probarte a ti, que aún en tu peor momento yo te puedo bendecir. Aún en tu peor momento, aún en tu momento más vergonzoso, aún en el momento a donde pensabas que era solo juicio, yo te voy a bendecir de tal manera que tú te vas a recordar de tu pasado y tu problema, no por el problema, sino por la bendición que yo te di en vez de juicio. La bendición que yo te voy a dar. De este proceso no te vas a acordar del sufrimiento y el dolor. Te vas a acordar de cómo Dios te bendijo aún en tu peor momento. Cómo Dios te multiplicó en tu peor momento, en tu momento de mayor debilidad, en tu momento donde tenías más vulnerabilidad, en el momento donde sentías que no sé cómo salir de esta. Te vas a recordar no del trauma y el dolor, te vas a acordar de cómo Dios aún de la nada te puede bendecir. Abraham descendió solamente él con su mujer porque se estaban muriendo de hambre y no tenían nada más. De más que mataron hasta el último cabrito que tenían para poder alimentarse. Pero cuando salieron de allá, salieron con una revelación de que Él es el que pelea por nosotros. De que Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades. Y Dios es el que me provee. Y Dios es el que me sostiene. Abraham, ahora ya no tienes dudas de que si Dios te trajo hasta acá, es el mismo que te va a llevar. Y te digo en esta noche de que el mismo Dios que te ha prometido, el mismo Dios que te ha dado, es el mismo Dios que te va a llevar
hasta la meta final, que te va a llevar hasta lo último. Así que no tengas miedo, así que no tengas duda, que ese Dios es el que te sostiene. Pero sí hay consecuencias para el pecado. Pero ¿cómo así, pastor? Sí, porque ¿de dónde crees que salió Agar? Agar era una princesa o una criada egipcia. ¿De dónde crees que salió? Después de haber descendido a Egipto, y la Biblia nos dice que salió con criadas. Una de esas criadas fue la que él se acostó para tener a Ismael. En vez de esperar a su esposa a que tuviera un hijo por la gloria de Dios, en el que saldría Isaac. O sea que para todos sí hay consecuencias, claro que sí. Pero es más grande la bendición de Dios. Es más grande lo que Dios tiene para ti. Más tiene Dios que darnos. Más tiene Dios en su baúl de tesoro. Y su bendición es más pesada que el peso de tus imperfecciones, el peso de tu pecado, el peso de tus falencias. Pero otra vez es de que nos estamos comparando a nosotros mismos y en lo que estamos viviendo. Pero cuando miramos hacia arriba y vemos todo lo que Dios tiene para con nosotros, vemos todo lo que Dios tiene preparado para los que en Él confían, para los que le aman, te vas a dar cuenta que más tiene Dios reservado para ti. Que no tienes por qué mirar hacia afuera para compensar por tus falencias, para compensar por tus necesidades, para buscar por fuera lo que Dios ya te ha dado tantas bendiciones, y lo que Dios tiene preparado para ti. Solamente está esperando es: ¿confías en mí, sí o no? ¿Confías en mis procesos? ¿Confías que yo soy suficiente para ayudarte, para sostenerte y para dártelo todo? Así te sientas que estás a punto de morirte de hambre como lo fue Abraham. ¿Confías que mi promesa va a ser sostenida por mí? Y Abraham entendió en este momento de que tiene un Dios que pelea por él. Y esta revelación lo llevaría toda su vida, de que no iba a tener temor, de que no iba a ceder ante las presiones externas. Aunque conocemos y vamos a ver que siguió cometiendo ciertos errores, como lo fue con Agar, pero por lo menos comprendía de que tenía un Dios de misericordia también. Y a veces muchos de nosotros, y te quiero decir esto para terminar, y te puedes colocar sobre tus pies. Muchas personas califiquen a Dios como un Dios que es un fuego consumidor. Califican a Dios como un Dios que está listo para juzgarte. Pero si ese Dios vino a esta tierra para morir por ti, es porque es un Dios lleno de misericordia. Es un Dios lleno de amor. Pero si es un Dios celoso, si es un Dios celoso que le gusta que tengas tu vida ordenada, pero si no la tienes, Dios no te va a echar afuera.
Dios desea tener una relación estrecha contigo para que reconozcas que Él sí te va a sostener. Él sí te va a cuidar. No tienes por qué tener temor, porque a tu lado está el poderoso gigante. A tu lado está el príncipe de paz. A tu lado está nuestro protector y cuidador. A tu lado está Jesús, el gran yo soy, el alfa, la omega, creador de todas las cosas, el principio, el fin, el verbo hecho carne, el todopoderoso. Ese Dios va a extender su misericordia sobre tu vida, así no la merezcas. Y sé que en este mundo tú obtienes lo que te mereces, pero con Dios no trabaja así. Dice la Biblia, es el favor inmerecido de Dios, que sin merecerlo Dios te da favor, sin merecerlo Dios te da misericordia, y sin merecerlo Dios te da de tu amor, de su amor a ti. Nunca lo has merecido y nunca lo vas a merecer. Eso es lo hermoso de Dios. Nunca dices, ahora sí me merezco el perdón de Dios. No. Ahora sí merezco misericordia. No. Ahora sí merezco la bendición porque me he portado muy bien. No. Nunca vas a ser lo suficientemente perfecto para merecer su amor. Y eso es lo hermoso. Aún en tus imperfecciones, Abraham, estoy dispuesto a pelear por ti. Estoy dispuesto a mandar plagas y liberarte. Porque en Egipto nunca voy a ver la promesa que te voy a colocar en ti cumplirse. Así que si me toca sacarte del hoyo en que tú te has metido con tal de ver la promesa cumplirse, lo voy a hacer. No porque te lo mereces, pero porque te lo prometí. Dios te ha prometido tanto. Dios te ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. Dios te ha prometido que va a ser el que te sustenta. Dios te lo ha prometido. Y de esto en lo que estás pasando ahora, te va a hacer bien. Vas a ver la multiplicación salir de esto. Vas a ver la misericordia de Dios salir de esto. Vas a ver una faceta de Dios que nunca has visto. A un Dios que pelea por ti. Entraste con nada y saliste con mucho. Abraham le hizo bien, a pesar de sus errores. Y a pesar de tus errores, Dios te puede sacar con el doble, con el triple. Porque ese es el Dios al que tú le sirves. Te voy a pedir que levantes tus manos a Dios. Dile, Señor Jesús, gracias, mi Dios, porque tenemos tu misericordia. Gracias, Dios, porque mis imperfecciones no me descualifican de tu promesa. Gracias, mi Dios, porque no tengo por qué tener temor. Porque tú vas a estar conmigo, Señor. Tú vas a ser el poderoso a mi lado, el poderoso gigante que pelea por mí. Tienes a un Dios que está dispuesto a pelear por ti. Gracias, Dios, porque en el momento más profundo y más caótico de mi vida, Dios, vi tu misericordia. En el momento que merecía, Señor, destrucción, tú me construiste. En el momento que merecía, Señor, morir, tú me diste vida. En el momento que merecía no recibir amor, me diste de tu amor. En el momento que no merecía misericordia, me diste de la sobreabundancia de tu misericordia. En el momento en el que no valía nada, tú me diste valor, Señor. Gracias. Porque es el favor inmerecido de Dios. Es su gracia y su amor el que me sostiene. Es tu amor, Señor, el que me sostiene. Es tu gracia. A pesar de mis imperfecciones, Señor, gracias porque me amas. Gracias porque aún crees en mí.
Gracias, Señor. Gracias.